Buenos días a todos, a todas, compañeros, compañeras. En primer lugar, agradecerte, Walter, por la invitación y felicitarte por este hermoso, impresionante Congreso Bonaerense de Trabajo. Creo que muy necesario. Se están llevando adelante, bueno, me contaron de ayer que estuvo explotado, estallado de gente. Se están dando los debates necesarios para esta época. Yo quiero hablar de eso. También un orgullo y un honor para mí estar acá con todos estos compañeros, con la compañera, a los que además de respeto le tengo afecto personal, a todos ustedes, así que un orgullo. Al presidente de la UIA no tenía, de la Unión Industrial de la provincia, no tenía el gusto de conocerlo, pero agradecerte que hayas puesto en palabra de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires el reclamo permanente que hace el gobernador respecto a los recursos que le faltan a las provincias de Buenos Aires, y felicitarte porque como presidente de la Unión Industrial Argentina defendés la industria. Lo digo así porque hay muchos industriales que no defienden la industria y es más, dicen que lo que está haciendo Milei era lo que había que hacer a pesar de que iba en contra de la industria. O sea que te felicito por defender la industria, te felicito. Quiero comenzar con una anécdota. Lo comentaban recién. Estuvimos, él le había preguntado porque no me acordaba la fecha, al padre Acaputo. Estuvimos en Córdoba hace poquito, el 8 de mayo. Estuvo el negro, estuvimos con el gobernador. Estuvimos en La Falda, como comentaba recién Héctor. Estuvimos después en Cosquín, firmando unos convenios, en la plaza, la mítica Plaza Próspero Molina. Ahí se acercaron sin convocatoria unos 500, 1000 compañeros que se enteraron que Axel iba a estar ahí y Axel dio un discurso. Después nos volvimos para La Falda a una reunión con los secretarios generales de la mayoría de los gremios de Córdoba, de las centrales sindicales. Ahí estuvimos también una charla con el padre Carlos Acaputo. Y después fuimos a la UTN en Córdoba, un hermoso acto. Cuando volvimos, yo recibí un WhatsApp, que lo leo, de una compañera muy querida, una compañera que fue alumna mía hará 15, 20 años, que después trabajó con nosotros en Cancillería, en la época que yo fui secretario de Relaciones Económicas Internacionales, con Cristina, que aprovecho a decir, está injustamente detenida. Cristina es inocente y para quien solicitamos primero justicia y después libertad. Lo digo porque estoy convencido, lo digo porque lo dije 1000 veces y lo digo para que nadie se ponga nervioso. Leo el WhatsApp que me llegó. Carly, ayer anduve por la plaza y escuché el discurso de Axel. Hablar de generar puestos de trabajo cuando la inteligencia artificial llegó para quedarse me suena a viejo, no a futuro. Hoy tenemos la posibilidad de crear un ejército de esclavos no sintientes que hagan todo el trabajo. La pregunta es qué vamos a hacer con nosotros humanos. El Estado tiene que garantizar acompañamiento en este proceso. Techo, comida y salario universal para arrancar la discusión y vamos viendo por qué esta revolución está sucediendo ahora. Lo digo sin ánimo de ofender, al contrario, solo me interesa aportar. Ojalá sirva. Un abrazo. Obviamente me ofendí. Lo primero que hice es ofenderme porque lo tengo que defender a Axel y es mi función. A pesar de que se puede haber equivocado, obviamente nadie es infalible, solo Dios es infalible, pero lo primero que hice es, no me ofendí porque es una compañera muy querida, pero empezamos una discusión por WhatsApp, en donde nos empezamos a intercambiar determinados materiales. Ella me pasa primero una nota de la revista británica, liberal, The Economist, que leo algunos puntos de lo que dice esa nota respecto, sobre la discusión, la generación de puestos de trabajo, las políticas sociales, el salario básico universal. Esa era la discusión, esos son los puntos subyacentes. De acuerdo a esa posición que me planteaba la compañera, a partir de la inteligencia artificial ya no se van a generar puestos de trabajo, eso es lo que está implícito en esa discusión. Por lo tanto, no tiene sentido generar puestos de trabajo. ¿Para qué si van a desaparecer? Y lo que hay que hacer es poner un salario básico universal. Ese era como su planteo general. Entonces, a partir de ahí empezamos un debate con distintos materiales, ¿no? Ella me pasó un artículo de la revista The Economist muy reciente
que se llama, el título del artículo es "Prepárense para un apocalipsis de empleo por la inteligencia artificial". Leo algunas partecitas del artículo. 7 de cada 10 estadounidenses creen que la inteligencia artificial hará que sea más difícil para las personas encontrar trabajo. Casi un tercio de los estadounidenses teme por sus propios trabajos. La escasez de vacantes para graduados universitarios, especialmente programadores informáticos, amplifica el temor. El gasto en inteligencia artificial por parte de las empresas ha aumentado drásticamente, pero todavía no hay pruebas en los datos del mercado laboral de que la inteligencia artificial esté destruyendo muchos empleos, pero dado lo rápido que está mejorando, sería imprudente descartar los temores de que lo haga. O sea, empieza toda una discusión de que, bueno, puede ser, pero no sé. La discusión, el artículo no era tan determinante respecto de que la inteligencia artificial va a reducir en términos netos, ¿no? Esto no quiere decir que la inteligencia artificial no está sustituyendo muchos, bueno, como una tendencia general del proceso de valorización del capital histórico, sustituyendo trabajo manual por trabajo mecánico, trabajo de máquinas, en este caso trabajo de sistemas. Entonces yo empecé a discutir esa primera hipótesis, ¿no? Esa primera hipótesis que dice que, bueno, viene la inteligencia artificial, no va a haber más trabajo. A mí me parece, repasando la historia, un poco fuerte, un poco brutal, porque esto ya pasó además 1000 veces, no sé si 1000, pero muchísimas veces, para cada salto tecnológico, me animo a decir, para cada salto tecnológico que ha dado la industria, el capitalismo, siempre aparece ese temor de que las máquinas van a dejar sin trabajo a los humanos. Entonces me puse a buscar varias de estas cosas que pasaron o de situaciones similares que pasaron a lo largo de la historia, en un proceso cuya tendencia es esa, ¿no? La tendencia propia, la dinámica propia del capitalismo es a que cada vez más se maquinice, se automatice, se robotice, en este caso la inteligencia artificial avance sobre el trabajo humano. Entonces empecé a buscar otras situaciones similares en la historia. Me remonté primero a lo de los luditas, a principios del siglo XIX, que obviamente cuando se introducen los telares mecánicos en Inglaterra, salen a denunciar que eso los iba a dejar sin trabajo y empiezan a romper los telares mecánicos. Bueno, no pasó. Tal prosperidad tuvo la industria textil británica a partir de los telares mejánicos que se multiplicó la cantidad de trabajo industrial en Inglaterra. No es que disminuyó, sino que se multiplicó y se abarataron además los productos y mejoraron a partir de las luchas sindicales, obviamente, porque esto no sucede por la gracia divina, ni sucede porque es gratuito y a un empresario se le ocurre decir, le voy a pagar mejor a nuestros trabajadores, siempre es por las luchas sindicales, fueron mejorando las condiciones de los trabajadores. También en esa época, un poquito más adelante, las famosas revueltas del Capitán Swing, que era un apodo un nombre que habían inventado los agricultores, también ingleses, a partir de la introducción de las máquinas trilladoras que los estaban expulsando del trabajo en el campo, pero que tampoco redujo la cantidad de empleos, sino que esos trabajadores que eran expulsados del campo se iban justamente a trabajar a la industria textil y mejoraban sus condiciones. O sea que tampoco. Después, en los años 30, con la Gran Depresión, también lo mismo. La implementación de las prácticas de producción, primero tayloristas, después fordistas, la línea de montaje, la línea automatizada, también se culpaba del desempleo en la Gran Depresión a la introducción justamente de estas nuevas tecnologías de organización de la producción. Se hablaba del desempleo tecnológico en esa época. Keynes, inclusive, habló del desempleo tecnológico. Bueno, tampoco pasó, porque después fueron justamente esas mismas tecnologías, el taylorismo, el fordismo, la línea de montaje, las que permitieron aumentar la producción industrial en todo el mundo, en los países desarrollados, inclusive en los países de América Latina, generaron cada vez más puestos de trabajo. Y así sucesivamente. Después, en los años 80, vino esa historia de la paradoja de la productividad, que las nuevas computadoras, los microchips, también iban a sustituir trabajo humano. Se desarrollaron nuevos sectores vinculados a la computación, vinculados luego a Internet, etcétera, y se multiplicaron los puestos de trabajo. Y me acuerdo en el año 95, un libro muy interesante, en esa época muy disruptivo, El fin del trabajo se llamó. Un libro de un autor americano, Jeremy Rifkin, en el año 95, que decía, bueno, ahora sí, todo eso que acabo de decir, bueno, el argumento era muy fácil. Cuando se desplazaron los trabajadores agrícolas, apareció la industria
y generó los puestos de trabajo que permitieron a que esos trabajadores agrícolas encuentren formas de trabajo. Después aparece, cuando la industria se empieza a automatizar y empieza a expulsar trabajadores, aparecen, se desarrollan los sectores de servicios y generan una cantidad incrementada, multiplicada de puestos de trabajo. Pero en el 95, Jeremy Rifkin dicen, a partir de los primeros desarrollos de Internet, de las computadoras, dice, sí, ahora sí, porque ya no va a aparecer más nada. Los trabajadores primarios fueron al sector secundario, industrial, los trabajadores industriales fueron desplazados al sector servicios, pero ahora no va a haber otra cosa. O sea que ahora los trabajadores que se han desplazado por las maquinarias, por las computadoras del sector de servicios, no van a encontrar a dónde ir. Ese era como el argumento, como ahora sí. Y tampoco pasó. Y tampoco pasó. Ahora nosotros decimos, bueno, ahora sí, con la inteligencia artificial va a pasar. Y yo no sé si va a pasar. Hay que ver. Sí me queda claro que la inteligencia artificial desplaza tareas. Ahora, no tenemos muy claro si a partir de la inteligencia artificial van a salir otros tantos sectores, como dicen muchas teorías, los schumpeterianos. Los neoschumpeterianos van a crecer nuevos sectores productivos que permitan que esos trabajadores que se van de algunos sectores, de algunas actividades, puedan encontrar sustento en otro lado. No lo sé. La historia me hace pensar que no, que se van a generar otros sectores, otras industrias, otros establecimientos productivos, otras actividades que van a generar más empleo. Pero miré los datos, me fui a los datos estadísticos, más allá de revisar estas situaciones históricas. Y obviamente con inteligencia artificial empecé a buscar algunos datos, como corresponde, porque es más fácil además. Porque no es mala la inteligencia artificial, es buenísima la inteligencia artificial. Hay que regularla, hay que ver para qué. Hay que evitar que eso genere despido de trabajadores, como hacen en China. En China favorecen el desarrollo de la industria de la inteligencia artificial, pero le prohíben a las empresas echar trabajadores como producto de los avances de la inteligencia artificial. Sí aumentar la producción, no expulsar trabajadores. Y miré los datos del periodo en donde más desarrollo tecnológico, más maquinización, más robotización, más automatización se produjo en la historia de la humanidad, que son los últimos años, obviamente. Entonces hice una serie, ¿no?, de empleo mundial, de cantidad de trabajos a nivel mundial. Desde 1950, desde el Fordismo, digamos, desde el auge del Fordismo, hasta 2025. Último dato. En 2050 había en el mundo 1.000 millones de puestos de trabajo. Y uno tiende a decir, bueno, si durante toda esa época, a partir de esa época, se maquinizó la producción, aparecieron las computadoras, los robots, está apareciendo la inteligencia artificial, deben haber caído los puestos de trabajo. Estamos en la época de mayor desarrollo científico-tecnológico y de mayor sustitución de trabajadores por máquinas. Y no, hoy tenemos 3.500 millones de puestos de trabajo en el mundo, más que se triplicaron, 3,5 veces aumentaron los puestos de trabajo. Y desde la época que escribió Jeremy Rifkin de que se terminó el trabajo, en esa época había 2.000 millones de puestos de trabajo y ahora hay 3.500 millones de trabajo. Por lo tanto, parece que la tendencia... Por eso quiero sacar algunos mitos, porque a mí también me tiene asustado a veces la inteligencia artificial, pero quiero sacar algunos mitos con datos. Con datos. Ahora, ese es el problema, la cantidad de puestos de trabajo. Parecería que en los últimos 75 años, en el mundo, no estoy mirando países, estoy mirando el mundo. Parecería ser que no es el problema la cantidad de puestos de trabajo. Parecería ser, me parece a mí, que es la calidad de los puestos de trabajo y la remuneración de los puestos de trabajo. Porque el dato a mí me muestra que siguió aumentando el empleo. Entonces me dije, y bueno, por ahora hay que empezar a mirar por ahí. Y obviamente para nuestro país la mayor cantidad posible y la mejor calidad posible, ¿no? Debe ser por ahí que hay que mirar a futuro. Es más, sin que todavía la inteligencia artificial haya generado un impacto importante ni en Estados Unidos, ni en China, ni en Europa, y mucho menos en Argentina, fíjense los últimos datos, algunos los decía la compañera, fíjense los últimos datos de empleo, de trabajo en la Argentina. Cayeron, ¿sí? La tasa de desempleo cuando vino Milei era 5,7, hoy es 7,5. ¿Sí? Aumentó el desempleo. Ahora, no aumentó tanto como nosotros hubiésemos esperado con estas políticas, ¿no? No aumentó el desempleo tanto como yo hubiese dicho
que hubiese sido el resultado de las políticas que planteó Milei. Ahora sí cayó mucho la calidad. Aumentó el desempleo, pero lo que cayó mucho es la calidad del empleo. Y lo digo muy simple, se fundieron, que no me deje mentir el presidente de la UIA, de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, se fundieron 25.000 empresas en Argentina desde que llegó Milei. Se redujeron en casi 300.000 los puestos de trabajo formales en la Argentina desde que llegó Milei. Pero aumentaron en casi 150.000 los trabajadores autónomos y monotributistas. O sea que hubo un rebote, una compensación, no total, parcial. Ahora, vuelvo, el problema es la calidad de ese empleo. Eran trabajadores, en muchos casos, industriales, con derechos laborales, con obra social, con vacaciones pagas, y ahora hay gente que está viendo cómo llega a fin de mes, o a mitad de mes, o a la primera semana del mes, sin ningún tipo de derecho laboral, muchos trabajando. 1 millón de trabajos en economía de las plataformas tenemos en la Argentina. Por eso, felicitar públicamente al compañero Correa, que está trabajando en una regulación para la provincia de Buenos Aires de los trabajos en plataforma. Quiero plantear estos números y quiero plantear estos datos un poco corrosivos. Mi sentido común también me indicaba lo contrario cuando me puse a mirar los datos, porque parecería, vuelvo, que no es un tema de cantidad de trabajos, sino de cómo los podemos alojar en nuestro país a esos trabajos y qué calidad de ese trabajo tenemos que alojar en nuestro país. Y qué calidad de trabajo, y con qué derechos, y con qué retribuciones, y con qué dignidad, diría el padre. ¿Con qué dignidad? ¿Qué dignidad le damos a nuestros trabajadores? Con el modelo que plantea Milei difícilmente pase eso, Ni siquiera que aumenten los puestos de trabajo, aunque en el mundo aumenten, aunque en el mundo en general aumenten como consecuencia de nuevos sectores, de la aparición de nuevas industrias, de nuevas actividades, con el modelo que plantea Milei difícilmente aumenten. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el modelo productivo, el modelo económico que nos plantea Milei? Timba financiera, por un lado, que es uno de los sectores ganadores, ¿no? Uno de los pocos sectores ganadores de este modelo, que en términos estadísticos tiene una actividad económica que creció, enfocada en timba financiera, y después sectores extractivos, fundamentalmente, sectores de producción primaria con poco valor agregado, con poca generación de empleo, con poca demanda de empleo, sectores agropecuarios, sectores mineros, sectores hidrocarburíferos. Difícilmente ese modelo nos permita multiplicar la cantidad de puestos de trabajo. De hecho, esos sectores que fueron a los que le va bien, expulsan trabajo. Hoy están expulsando trabajo. Y peor, a los sectores que generan trabajo históricamente, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es una provincia eminentemente industrial, 50% de la industria está en nuestra provincia, esos sectores se fueron achicando y por lo tanto expulsando más trabajo, porque son sectores intensivos en mano de obra. La industria, la construcción y el comercio. Eso es más o menos el 50% de los puestos de trabajo de la provincia de Buenos Aires, sectores que se han ido achicando al 12, al 15% desde que llegó Milei. Y a los sectores que le va bien, muchos de esos sectores nosotros en la provincia de Buenos Aires no los tenemos. Sector hidrocarburífero, tenemos refinación, pero no tenemos producción primaria. Sector minero, tenemos un gran sector minero, ahí me acompaña nuestra subsecretaria de Minería, con quien estuvimos hablando, tenemos un gran sector minero, pero es un sector minero al que no le va bien, porque es un sector minero, productor de minerales no metalíferos y de rocas de aplicación, que básicamente se utilizan ¿dónde? En la construcción. Como a la construcción le va mal, al sector minero vinculado a ese sector le va mal. Al sector minero que le va bien es al sector metalífero, a la producción de oro, plata, cobre, molibdeno, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esa es la discusión, sobre qué modelo queremos. Voy a decirlo muy claramente, el problema hoy en Argentina no es la inteligencia artificial, El problema no es que la inteligencia artificial llegó y no genera empleos. El problema es que el modelo no genera empleos. Después discutiremos la inteligencia artificial cuando llegue, si desplaza trabajos, si genera nuevos sectores, si genera nuevas industrias. Hay que regularla. Hoy usamos todos inteligencia artificial. Hay que regularla, como a cualquier tecnología, como han hecho los principales gobiernos del mundo, justamente cuando apareció este tipo de salto tecnológico. Decía un viejo autor, Karl Polanyi, ¿no?
que también narraba los sucesos históricos de cuando se desarrolló la revolución industrial y que todos decían va a llevar a la sociedad al molino satánico, a la destrucción. Y ahí fueron en Inglaterra los Tudor que regularon la aplicación de los cercamientos, de los telares, etcétera, y permitieron que la sociedad no estalle. Por eso hay que regular la inteligencia artificial, los usos, las prácticas, la ética de la inteligencia artificial. Hay que regular qué se hace con los datos que se toman a partir de los sistemas de inteligencia artificial, porque hoy tenemos en Argentina un convenio, un acuerdo firmado entre Argentina y los Estados Unidos que permite que todos los datos de ustedes que van cargando en los sistemas cuando navegan por internet, por las apps, etcétera, se vayan directo a servidores de los Estados Unidos. Todas esas cosas hay que regular. Pero la inteligencia artificial nos puede dar muchos servicios y puede ser muy positiva en temas de salud, en temas de educación, en temas productivos, etcétera. Pero el punto es el modelo. Si nosotros vamos a ser un país extractivo, sin generación de valor, sin generación del empleo, estamos fregados. Hay que cambiar el modelo. Hay que cambiar el modelo a, inclusive, dentro de esos sectores, eslabones en la cadena de valor que sean los más importantes, los más interesantes, los que generen empleo para los trabajadores más capacitados, que puedan ir al sistema científico, que puedan ir a la universidad, que se puedan formar y que por lo tanto después tengan más dignidad y mejores salarios, que es lo que buscamos los peronistas. Entonces, me parece que es un tema de qué modelo productivo le planteamos a la Argentina, que no es este de Milei y tiene que ser un modelo de las industrias, de los sectores de servicios, pero de servicios de alto conocimiento, de alto valor agregado. No solamente plataformas en donde la gente hace lo que puede, que ni siquiera se requiere una formación, una capacitación determinada. Me parece que ese es el desafío. Por eso digo, ¿qué hacer? Bueno, regular la inteligencia artificial para que el impacto sea positivo, empezar a generar más puestos de trabajo con mejores industrias y mejores sectores de servicio, política industrial, lo dijo el presidente de la Unión Industrial, nosotros estamos a favor de la política industrial. Ahora, esa política industrial no puede ser bajarle impuestos a los que les va bien, que es el RIGI y el superRIGI. Esa política industrial no puede ser que a los que va bien ni siquiera tengan que traer los dólares a las argentinas, que lo puedan liquidar en el exterior. Una política industrial tiene que ser, efectivamente, le doy determinados beneficios a los sectores nacientes, a los sectores infantes, a las industrias infantes, a cambio de que generen empleo, a cambio de que paguen mejores salarios, a cambio de que inviertan. Esa es una política industrial, no regalarles la renta. Y eso nos va a mejorar la distribución del ingreso, Si nosotros podemos cambiar ese modelo y tener ese tipo de industrias, naturalmente mejoran los ingresos, porque la distribución primaria tiene que ver con la cantidad de puestos de trabajo que generás y cómo les pagás. Ahora, volviendo a la discusión con la compañera, que me decía, hay que poner el salario, la renta básica universal. No sé si tiene que ser universal. Ahora, lo que sí seguro sé es que los sectores, a que algunos llaman la población sobrante consolidada, es decir, los excluidos, no los podemos dejar tirados. Aunque sea hasta que se generan esos sectores, hasta que se generan esas industrias, el Estado se tiene que hacer cargo y los tiene que formar, los tiene que capacitar, les tiene que dar dignidad, les tiene que dar un ingreso. Entonces, es un modelo completo y que tiene etapas principales y etapas de transición. Generar empleo, generar industrias, generar sectores nuevos a través de política industrial y en la transición poder sostener a todos aquellos que van quedando excluidos por las tecnologías o por el proceso mismo. Y eso, obviamente, que tiene que ver con la mesa que nosotros tenemos hoy, que es la mesa del diálogo social, acá que hemos hablado, hemos compartido opiniones, y eso está perfecto y hay que seguir haciéndolo. El problema que tenemos hoy es que en ese diálogo social falta un actor. Acá yo no veo a nadie del gobierno nacional, que es el que tiene que tomar esas políticas. Falta un actor para el diálogo. Y no se va a venir a sentar acá, porque es un actor que no dialoga. Y lo digo en primera persona, Con la provincia de Buenos Aires casi que no tenemos vínculo con el gobierno nacional. La principal provincia de Argentina no tiene diálogo con sus interlocutores naturales que deberían ser los ministros nacionales. El gobernador le ha pedido 5 o 6 veces públicamente al presidente que quiere tener una reunión para discutir los problemas de la provincia de Buenos Aires y que nos devuelvan los recursos de la provincia de Buenos Aires. Falta quizá el actor principal para el diálogo. Por eso lo que hay que hacer, más allá del diálogo entre nosotros, es salir a buscar votos y sacarlo a Milei el año que viene. Sencillamente eso. Sencillamente eso.
y que venga un gobierno que se siente a dialogar, que va a ser un gobierno peronista y que va a tener el programa que acabamos de decir. Industrialización, generación de nuevos sectores productivos, generación de ingresos, tratamiento a los excluidos, sostenimiento a los excluidos. Eso es lo que hizo siempre el peronismo y lo que va a volver a hacer el año que viene, porque yo no tengo duda que el gobierno próximo va a ser un gobierno peronista. Para eso tenemos que seguir trabajando, para eso tenemos que seguir buscando votos y para eso necesitamos que se dejen de raspar aquellos compañeros que mejor representan hoy el voto peronista. Muchas gracias.